Ahí graban. Poderoso es nuestro Dios. Dale gloria, que no se paren esas palmas de hermano de alabar al Señor. Dale gloria porque Él vive para siempre. Él es nuestro Dios, Él es nuestro Señor y Salvador. No hay nadie como nuestro Señor. ¿Cuánto creen que eres digno? Y estamos sintiendo la presencia del Señor. Pues el canto dice que estamos preparándonos para sentir la presencia del Señor. Y el salmista David dice: te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón cantaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Dale gloria al Señor. Dale palmas al Señor porque Él vive, porque Él es digno para siempre. Y así oramos, hermanos, para presentar este culto, este servicio a la presencia del Señor. Padre, Señor, aquí estamos en tu presencia, adorándote, Señor, porque tú eres digno. Tú eres merecedor de toda la gloria. No hay nadie como tú, Padre Santo. Reconocemos que tú eres Dios, Padre, y merecedor de toda la gloria, de toda la honra. Tu pueblo, Señor, viene a adorarte. Tu pueblo viene a exaltarte. Tu pueblo viene a glorificar tu nombre, Padre, y a gozarnos en tu presencia, Señor. Estamos preparados para sentir tu presencia. Estamos preparados, Señor, para gozarnos en tu presencia en esta hermosa mañana, Padre. Y hemos venido con nuestro corazón dispuesto a adorarte, a exaltarte, a decirte, Señor, que eres lo mejor en nuestras vidas, que no hay nadie como tú, Señor, que nos ame, que nos cuide y que nos bendiga como tú lo haces, Padre Santo. Oh, Señor, todo lo que estamos comenzando a hacer, Señor, y lo que continuaremos haciendo, Padre, en este servicio, Padre, que te agrade, que te glorifique y que dé honor a tu nombre, Señor, porque ese es el deseo de nuestro corazón. Padre, te damos gracias. En el nombre de tu Hijo amado, Señor, presentamos todo lo que vayamos a hacer en este servicio, las alabanzas, Señor, cada oración, Señor Padre Santo, la Santa Cena, Señor, que tenemos el día de hoy, Padre Santo, el mensaje, Padre Santo, de tu palabra, que nos hables a través de él, Padre. En el nombre de tu Hijo amado, Señor, nos gozamos y nos alegramos en tu presencia. Y el pueblo del Señor dice: dale un fuerte aplauso al Señor porque lo merece. Aleluya. Poderoso Dios. Por
Gracias, Señor. Qué bueno es honrarte a ti, Padre Celestial. ¿Cuántos están gozando? ¿Cuántos están gozosos? Vamos a seguir alabando a nuestro Dios y dándole toda la gloria y toda la honra, porque Él es nuestro victorioso Salvador. Y Él es digno de toda alabanza. Señor Jesús, con las palmas, vamos todos. Dios Salvador, Dios de adoración, a la muerte en la cruz, con llagas sabroso. Dios Salvador, Dios de adoración, a la muerte en la cruz, con llagas sabroso. Isaías 53, en el versículo 5 lo dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas todos fuimos curados en el nombre de Cristo. Soy libre en Jesús, vengan de Jesús que venció la enfermedad. A Él, de la gloria y el poder, educado con su mano he recibido sanidad. Soy libre en Jesús, vengan de Jesús que venció la enfermedad. A Él, de la gloria y el poder, educado con su mano he recibido sanidad. Yo soy salvo, gracias a Jesús, vengan de Jesús que venció la enfermedad. A Él, de la gloria y el poder, educado con su mano he recibido sanidad. Amén. La gloria a nuestro Eres digno, dale gloria al Señor. Dale gloria, aleluya. Nuestro Dios es grande. Nuestro Dios es grande y no hay nadie como el Señor. Somos sanos. ¿Cuántos hemos sido sanos por su sangre? ¿Cuántos hemos sido sanos por la llaga de nuestro Señor Jesucristo? Si lo crees, dale fuertes aplausos al Señor. Dale gloria. Dale gloria porque Él es real en nuestra vida. Aleluya. Aleluya. Puedes tomar asiento, mi amados hermanos. Pero que no cese esa alabanza. Que no cese ese gozo de alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque el tiempo, hermano, en que venimos a adorar, el tiempo de la alabanza es para que tú y yo le demos al Señor toda la gloria, toda la honra y nos gocemos en su presencia. Que podamos clamar con gozo. El salmista decía que todo lo que respire alabe a Jehová. Y si nosotros respiramos, hermano, queremos alabarle, queremos glorificarle con todo nuestro corazón, porque a Él sea toda la gloria. Y así, como estamos sentados,
quiero decirles a todos que seamos bienvenidos a la casa del Señor. Aquellos que nos visitan por segunda vez, tercera vez o por primera vez, no tengo ninguna tarjeta de visita, significa que todos somos de casa, pero siéntase bienvenido a la casa del Señor cada uno de nosotros. Y sentámonos, hermano, en la casa del Señor, libres para adorar, libres para exaltar su nombre, libres para proclamar las maravillas de aquel que nos llamó de las tinieblas, ¿a qué? A su luz. No los escuché, de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vamos a hacerlo con gozo, con alegría, porque eso es lo que somos, hermanos. Somos un pueblo alegre. Alegre porque Él nos dio la libertad a morir en la cruz del Calvario. Porque cuando Él vino en forma de hombre a tomar aquel lugar que nos correspondía a nosotros, Él vino para darnos alegría, para darnos libertad. Por eso somos sanos. Aquellas personas que han venido con dolencia, siéntanse sanos, crean esa palabra en ese canto, hermano. Somos sanos por sus llagas. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y así les voy a pedir a los sugieres que se vayan preparando, porque es tiempo también, hermano, de alabar a Dios con nuestros diezmos y ofrendas. ¿También con qué? Con nuestros diezmos y ofrendas. De esa manera alabamos al Señor y glorificamos su santo nombre, porque es una forma de alabar a nuestro Señor Jesucristo. ¿Estamos preparados para alabar a Dios de esa manera? Claro que lo estamos, hermano, y lo vamos a hacer con ese mismo gozo, porque Dios merece toda la gloria. Amén, gloria a Dios. Te damos gracias, Señor, por este día en que venimos a tu casa a honrar tu nombre, Señor. Como dice, Señor, Proverbios 3:9, honrar a Dios con tus primicias, con el fruto de tu trabajo, y serán llenas, dice, tus lagares de mosto. En otras palabras, honra al Señor en este día con tu alabanza, con tu ofrenda, con el diezmo, y el Señor se encargará de suplir todas y cada una de tus necesidades. Nosotros hacemos nuestra parte y Dios va a hacer la parte de Él. Así que en este día, Padre, aquí estamos, Señor, con el fruto, Señor, de nuestro trabajo, Padre. Espíritu Santo de Dios, yo te pido en este momento que tú empieces, Señor, a mover los corazones, Señor, esos corazones dadivosos, esos corazones, Señor, que han llegado en este día con alegría, porque hemos reconocido, Señor, que tú eres nuestro Dios, y nosotros vamos a honrar tu nombre en este día con los diezmos, a honrar tu nombre con las ofrendas, Señor, que desde nuestra casa ya hemos separado, Señor, para traer a tu casa, Señor Jesús. Sabemos, Dios mío, que tú eres el dueño de todo, Padre, que tú no necesitas de este dinero, Señor, pero si necesitas, Señor, saber que hay un pueblo aquí abajo que quiere obedecerte, que quiere servirte, Señor, que no queremos, Señor, quitarte ese lugar que tú te mereces, Señor, en nuestras vidas, Padre, que ningún dinero, Señor, va a quitar, Señor, el ser obedientes a ti, Señor, en alabarte, Padre. Gracias te doy por este día, Señor. Gracias por cada familia, Señor, que a pesar de la lluvia está aquí, Señor, porque quiere adorarte, Señor. Gracias, Padre. Te pido que tú sigas, Señor, como dice tu palabra, supliendo, Padre, supliendo en cada necesidad, Padre, que hay en los hogares, Señor. Si es falta de trabajo, súplele, Señor. Si es falta, Señor, de salud, dásela, Padre. Sabemos, Dios mío, que tú estás en control de todo, Señor. Siempre, Señor, dándote gracias por esta iglesia, Señor, porque sabemos que tú tienes el control y que tú vas a suplir las necesidades de esta casa también, Padre. Gracias te damos en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Te ofrendamos, aleluya, te ofrendamos, por ella contribuyo a la obra del Señor, aleluya, te ofrendamos, ven a mí, aleluya, te ofrendamos, por ella contribuyo a la obra del Señor, aleluya, te ofrendamos, aleluya, aleluya, te ofrendamos. Qué bueno es alabar a nuestro Dios, ¿verdad?
Qué bueno es seguir alabando a nuestro Dios y glorificando su nombre, porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señor. Tú eres, Señor, el Rey de Gloria. Tú eres el Rey de Gloria. Dígaselo así, hermano. Tú eres el Rey de Gloria, Señor Jesús. Sin igual es tu esplendor. ¿Quién eres? ¿Quién es el Rey de Gloria? El Rey de Gloria es Cristo Jesús. Y por eso te adoramos a ti, oh Dios. Por eso te alabamos, Señor Jesús. ¿Quién es el Rey de Gloria? Sin igual es su esplendor. ¿Quién es el Rey que es santo? Ante todo se postrará.
dígalo. Sentado en tu trono, Cántele al Señor, cántele al Señor. gloria doy solo a ti. Una vez más, todo el pueblo de Dios dice, solo tú a ti, Señor. Dios, Solo tú todos canten. mereces la alabanza y adoración. Adoramos, Señor. Sentado en tu trono, Tu presencia, Señor. Sentimos tu poder, Padre. Qué bueno. solo a ti. Oh, Señor. Solo tú mereces la alabanza eterna. Solo tú, sentado en tu trono real. Gloria doy, solo a ti. Señor, dime una vez más. Solo tú mereces la alabanza eterna. Solo tú, Te adoramos, Señor. en tu trono gloria doy, solo a ti. Solo a ti de gloria doy. Gloria Señor Jesús, gloria doy. solo a ti. Solo a ti te damos la gloria. Solo a ti te damos el honor. Den ese fuerte aplauso. Que se lo fuerte a nuestro Dios. Que se lo merece. Qué bueno es alabarte, Señor. Qué bueno es alabarte a ti, Señor Jesús. Qué bueno es seguir alabándote, Señor. Qué bueno es honrar tu nombre por los siglos de los siglos. Vamos, Rey. Gracias, oh Dios, una vez más, por habernos permitido estar cerca de tu presencia, Señor. Por sentir tu presencia en este lugar, oh Dios. Aleluya. ¿Cuántos quieren escuchar palabra de Dios? ¿Cuántos quieren escuchar palabra de Dios? Ya hemos alabado al Señor. Nos hemos alegrado. Ahora necesitamos, hermanos, escuchar el mensaje, el consejo de la palabra. Y así, nuestro hermano pastor con nosotros. Pueden tomar todos asientos. Muchas gracias a cada uno. Gracias por este hermoso tiempo que estamos pasando los unos con los otros. Pero no voy a ser muy extenso, más breve de lo que acostumbro, porque vamos a compartir luego la cena del Señor. Y nunca debemos hacerlo a la prisa, la cena del Señor, sino dándole a esto el valor que ello contiene. Y que, como dice simbólicamente, nos sentamos a la mesa con el Señor para ahí recibir también de Él, de lo que Él nos ha enseñado a través de este acto de la cena del Señor. Dije, voy a ser breve, pero garantizo que antes de las 3 de la tarde vamos a estar fuera. Antes de las 3 de la tarde. Garantizado. Hoy voy a dar la segunda parte, por eso no voy a ser muy extenso. Voy a traer la segunda parte de la serie de mensajes que ya comenzamos, que hemos empezado a dar sobre las 7 iglesias del Apocalipsis. Hoy voy a basarme en la segunda parte de la primera iglesia, que ya trajimos la primera parte, que fue la iglesia de Éfeso. Esa es la primera iglesia que aparece en Apocalipsis, el capítulo 2 del mensaje a las 7 iglesias. Y hay un detallito que me gustaría compartir con ustedes, que no lo dije la vez pasada, que cada iglesia tiene una cualidad o una característica distintiva, que es diferente una a la otra. En muchas cosas se parecen, en muchas cosas, y otras pues también hay ciertas diferencias, pero hay una
que cada una de ellas se le ha dado a conocer por ese distintivo o por esa cualidad. Y la iglesia y es conforme a lo que era su situación. La iglesia de Éfeso, podemos llamarla, no está en la escritura, no aparece ahí dentro de los mensajes ni en ninguna otra parte de la palabra de Dios. Es algo que acá se le ha dado para señalarla conforme a lo que era su situación. Y la iglesia de Éfeso es la iglesia que se conoce como la iglesia descuidada. Cada una va a tener su cualidad o distintivo, uno diferente al otro. Pero la iglesia de Éfeso podemos llamarla la iglesia descuidada. ¿Por qué la iglesia descuidada? Porque se descuidó de un detalle importantísimo. Un detalle que era la clave para ellos como iglesia. Y es que dice la Escritura, y el mismo Señor Jesucristo, dándole este mensaje a cada una de esas iglesias, a través del apóstol Juan, le dice, porque has dejado tu primer amor. Dejaste tanto que hiciste, pero dejaste tu detalle y el principio más importante que tú tenías que tener. Dejaste tu primer amor. Es como cuando una máquina o un automóvil necesita combustible, se le llena el tanque y va viajando de un lado a otro, o alguna maquinaria comienza a funcionar bien, y de repente cuando ese combustible empieza a ir gastándose y el combustible va disminuyéndose, comienza el vehículo o esa máquina a ir bajando su velocidad y sucediendo que ya poco a poco hasta que deja de funcionar. No sé cuántos de ustedes le ha pasado que va viajando por la carretera, el highway o la avenida grande y de repente se ha quedado sin gasolina. Sinceramente, ¿a cuántos le ha pasado? Yo levanto las dos manos porque me marcaba que tenía y ya se me había acabado. 2 veces me ocurrió, diferentes automóviles. Y marcando, ya yo estaba próximo para él y se detuvo antes de yo poder llegar. Pero siempre uno busca resolver. Pero es la parte cuando va lo más bien el vehículo y de repente empieza a fallar y a fallar hasta que deja de funcionar. Pues esta iglesia es como si se hubiera ido acabando el combustible. ¿Sabe qué se le estaba acabando a la iglesia? El aceite. Y al acabarse el aceite, se estaba apagando. Es muy importante entonces entender lo que el Señor dijo, que Él se identificó como el que se mueve y pasea en medio de los candeleros. Y cada iglesia es un candelero o un candelabro. El viernes estuvimos hablando sobre el tabernáculo y muy bonito y buena. Yo me gocé con el estudio, sinceramente. Yo fui el que lo di, pero me gocé. Me lo gocé. ¿Y cuántos de los que estuvieron el viernes se lo gozaron? Amén. Amén. ¿Verdad que estuvo muy bonito? Muy bueno. Lo que nos enseña la palabra. Pero entonces vemos que el candelero se supone que sea para alumbrar. Y esta iglesia se le estaba acabando el combustible. Y se estaba apagando poco a poco todo aquel entusiasmo, toda aquella alegría que tal vez manifestaba, se estaba apagando poco a poco. Y eso nos recuerda ese relato a través de una parábola que nos hace el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 25 sobre el tema que se conoce, las 10 vírgenes. Todos sabemos, ¿verdad? Más o menos el relato de las 10 vírgenes. Y es un relato que el Señor trajo para que nosotros entonces podamos comprender lo que era algo cultural de ellos, cómo nosotros lo podemos aplicar
a nosotros también en lo que es la vida espiritual. Y dice la parábola que habían estas 10 vírgenes o doncellas, y cada una tenía que estar preparada con su lámpara llena de aceite, porque ese era el combustible que se usaba para poder tener la luz y poder tener la lámpara encendida. Y dice el relato que el Señor nos da en su palabra, que de las 10 habían 5 que eran como prudentes, entendidas, sabias, sensatas, que tuvieron el debido cuidado. Pero habían también 5 que eran como todo lo contrario. No eran prudentes, dice el escritor que eran insensatas, no fueron muy cuidadosas y se descuidaron. Aquellas 5 prudentes mantuvieron bien cargada su lámpara con aceite, esperando que llegara el novio, mientras las otras no tuvieron el cuidado debido y el aceite se les fue consumiendo. Y teniendo sus lámparas encendidas, esperando al novio, de repente llega el novio. Y las que estaban con su aceite todavía ardiendo, manteniendo esa luz, se fueron con el novio. Mientras tanto las otras no tuvieron el cuidado, la precaución, y cuando viene el novio y se le estaba apagando la lámpara, la luz se le estaba consumiendo, entonces trataron de ir a buscar más aceite, pero se les hizo tarde. He ahí lo que nos está dando. Podemos comparar lo que es esa parábola de las 10 vírgenes con lo que es esta iglesia de Éfeso, que el combustible, su razón principal de ser como iglesia, lo habían descuidado y por consiguiente ya casi no estaba alumbrando. Esa es la parte cuando entonces comparamos con el tabernáculo, cuando dentro de los diferentes muebles que habían dentro del tabernáculo estaba uno que se llama el candelero. Y a eso es lo que el Señor hace relación con cada iglesia. Dentro del tabernáculo tenía que estar el candelero encendido, tenía que estar alumbrando. Y los sacerdotes tenían que revisarlo diariamente. Y cuando ya se había consumido el aceite a cierto nivel, ellos volvían y depositaban más aceite. Y el aceite volvía y hacía volver a encender la lámpara y alumbraba entonces mucho más. Es ahí donde cada parte dentro del tabernáculo, como decíamos el viernes, representa a Jesucristo. Es imagen de aquel que iba a venir. Cada parte, todos los utensilios mobiliarios, todo lo que se componía el tabernáculo señalaba hacia Jesucristo. Y Jesucristo es la luz que alumbra al mundo entero. Y es ahí donde Él mismo, ese candelero, lo representaba a Él, aquella luz que iba a venir. Como dice el mismo apóstol Juan, dentro de su libro El Evangelio de Juan, él mismo dice en su primer capítulo, y nosotros, esa luz vino al mundo, y nosotros vimos su luz. Y esa luz alumbró las tinieblas que habían sobre la tierra. Y es la parte donde el mismo Evangelio de Juan capítulo 8, el versículo 12, el mismo Jesucristo hablando dice, porque yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas. Y es ahí la parte donde también en Mateo capítulo 5 dice, hablándole a sus discípulos, y no solamente a ellos, a todos los seguidores de Jesucristo, y ahí nos estamos incluyendo nosotros también, los que hemos creído y ahora somos seguidores de Cristo, dice, y ustedes, vosotros, también son la luz del mundo. Y como luz, tenemos que estar alumbrando, pero no tenemos luz propia. La luz nuestra depende de la luz de Jesucristo, porque Él es la verdadera luz.
Él es la luz que tiene luz propia. Nosotros alumbramos porque Él nos alumbra y porque Él vive en nosotros. Ahora nosotros podemos alumbrar y proclamar la luz de Jesucristo. Dale la gloria solamente a Él. Es la parte donde esta iglesia se estaba apagando. Esa luz se estaba apagando porque dejó su primer amor. Y ese es el combustible principal, el amor hacia Jesucristo. Ellos estaban viviendo prácticamente esa iglesia ya una religión y no una relación. Y Dios quiere que nosotros vivamos una relación con Él y no una religión. Y cuando estamos en una relación con el Señor, entonces la luz de Cristo va a alumbrar en nuestras vidas. Ahora, ¿qué simbolizaba el aceite? A pesar de que Cristo es el candelero y Él es la luz que alumbra, pero que sin el aceite, la luz, sin el combustible, no va a alumbrar. ¿Y qué se representa el aceite? Es el Espíritu Santo. Y es ahí cuando la iglesia está llena y manifestada del poder del Espíritu Santo, entonces va a reflejar a Cristo. Porque la obra del Espíritu Santo es formar a Cristo en cada una de nuestras vidas. Es ahí donde el Señor dijo, yo me voy, pero enviaré al Consolador, al Espíritu Santo, al Espíritu de poder, para que va a estar con nosotros y dentro de nosotros. Y la obra del Espíritu Santo principal que va a hacer sobre esta tierra, además de convencer al mundo de pecado, Él va a hacer que nosotros podamos reflejar a Jesucristo e ir formándonos cada día a la imagen solamente de Él. Es ahí la parte donde dice, entonces en 1 de Tesalonicenses, el capítulo 5, versículo 19, que dice, no apaguéis al Espíritu. No apaguéis al Espíritu Santo. Y en Efesios capítulo 5, versículo 30 dice, no contristéis al Espíritu de Dios. Es ahí cuando no le estamos permitiendo que el Espíritu Santo vaya obrando y haga su labor dentro de nosotros, formando a Cristo, produciendo a Cristo, reproduciendo a Cristo en nosotros, y nosotros entonces comenzamos a poner nuestra mirada en otras cosas, a mirar aquello que el mundo ofrece, a buscar por nuestros propios deseos, nuestros propios intereses, y estamos buscando más lo que es secular que lo que es espiritual. Es ahí donde entonces el Espíritu Santo comienza a apagarse. Es ahí donde comienza a entristecerse, porque Él quiere hacer su obra y nosotros no se lo estamos permitiendo. Esta iglesia, que en un momento dado había estado manifestando esa gloria de Jesucristo y esa luz de Cristo, comenzó quizás a tomar un rumbo equivocado y poner sus intereses donde no tenían que ponerlo. Y es ahí donde dice que comenzó a dejar su primer amor. El Espíritu Santo en nosotros nos va a llevar a que cada día nos acerquemos más a Cristo y cada día amemos más a Cristo y que Cristo en nosotros pueda ser el primer lugar siempre en nuestras vidas. Esa es la obra del Espíritu Santo. Ese es el combustible. Por eso dice Efesios capítulo 4, dice que nosotros no busquemos, dice, no os embriaguéis con vino. Pero ¿qué es lo que significa eso? No busquemos llenar nuestra vida con cosas que son pasajeras. No busquemos llenar nuestra vida con cosas que son seculares de este mundo. No busquemos llenar nuestra vida con cosas que no van a satisfacer completamente nuestra hambre y sed espiritual. Buscar primeramente nosotros ser llenos del poder del Espíritu Santo de Dios. No hagan ninguna de esas cosas. Busquen ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Y a medida que nos llenamos del Espíritu,
más Cristo va a alumbrar en nuestro ser. ¿Y qué es la llenura del Espíritu? Cuando dejamos que el Espíritu tome lugar en nosotros y realice la labor que Él quiere. Formar a Cristo, pero también tener el control de nuestra vida en todos los aspectos. Y es ahí donde dice sed llenos, sed llenos. ¿Qué significa ser lleno? Es una constante. No es que hoy me llené el tanque al automóvil y no me va a durar un mes, porque a menos que no salga de la casa. Pero sabemos que no pasa una semana, ya tenemos que volverlo a llenar, ¿cierto? De igual manera, cuando dice ser lleno del Espíritu, significa que mantengamos esa llenura. Es una constante, porque cualquier cosa nos puede desviar. Y llenarnos del Espíritu es que Él va a ocupar cada área de nuestra vida hasta ir formando a Cristo. Y mientras Él toma lugar de nuestra vida, más Cristo se va a reflejar en nosotros. ¿Y qué es lo que vamos a reflejar si reflejamos a Cristo? Los frutos del Espíritu Santo. Y es ahí donde Él va completando esa obra en nosotros. Y ahí donde entonces nosotros le vamos a dar a Cristo el primer lugar en todo lo que hacemos. Él va a llevar el primer lugar en todo lo que hacemos. Por eso es importante. Cumplimos porque hay una necesidad espiritual, pero no cumplamos como una religión. Vamos a hacer una relación con el Señor, una comunión más eficiente cada día, para que entonces la luz de Cristo alumbre donde quiera que nosotros estemos. Él es la luz. Por eso dice, y lo mencionó el hermano Omar al principio, la iglesia está sobre esta tierra para alumbrar la luz de Cristo. ¿Y para qué? Proclamar, anunciar las virtudes, el poder, la grandeza, la maravilla de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Pero si no estamos alumbrando, ¿cómo vamos a enseñar el camino? Si la iglesia no está alumbrando, ¿qué efecto va a tener en la comunidad? Quizás le podemos dar un poquito de religión y la gente viene y se queda satisfecha y contenta. Pero lo que debemos procurar es que la gente tenga un verdadero encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Pero la iglesia, el Señor vio que el candelero se estaba apagando. Se estaba apagando. Y por eso Él dijo, has dejado tu primer amor. Se quitó a Jesucristo del primer lugar. Y otras cosas comenzaron a ocupar ese lugar. Miren, dice en Mateo capítulo 10, dice, el que ama, el propio Cristo hablando, el que ama padre o madre más que a mí, ¿qué dice? No es digno de mí. Oye, eso está fuerte. ¿Por qué usó esa comparación el Señor, el que ama padre o madre más que a mí? ¿Por qué no dijo el que ama esposo o esposa más que a mí? Después podemos añadirle eso. Pero el primer lugar que Él dio fue a los lazos que unen a una persona por toda la vida. El amor de padre y de madre son los lazos que unen a una persona de por vida. Cuando dos personas se casan y contraen matrimonio y se unen, dice la Escritura, la forman una sola carne. Y eso es un lazo que debe mantenerse ahí permanente. Pero en el camino suceden cosas, ¿cierto? En el camino vienen sus tropiezos, vienen sus dificultades. Y entonces se toma la vía más fácil y rapidita. Y lo más que hoy día se establece cuando hay un matrimonio, es decir, pues tenemos incompatibilidad. Y la incompatibilidad me hace ver que uno va por un lado
y otro va para el otro. No somos compatibles, no podemos marchar juntos. Y sucede, puede suceder, pueden venir otro tipo de situaciones que no se puede lograr quizás mantener ese matrimonio. Pero lo que yo quiero traer no es una clase de matrimonio hoy, por favor, no me vayan a pensar. Lo que yo quiero traer con esto, el ejemplo, ¿por qué el Señor no usó eso como primer lugar? Porque un matrimonio puede llegar su momento en que se rompe. Esos lazos se sueltan. Y uno se va para la izquierda y otro se va para la derecha. Y ahora este no quiere saber nada de aquella y aquella no quiere saber nada de este. Y eso se rompió y quedó en el olvido. Pero el amor de un padre y una madre, ese dura para toda la vida. No importa si los padres se enojan con el hijo o la hija, siguen siendo sus padres. No importa si el hijo o los hijos, la hija, se enoja con los padres, siguen siendo sus hijos. No importa si uno se va a África o a la China y el otro está por acá, por Alaska o el Polo Norte o un Polo Norte y Polo Sur, siguen siendo sus padres, siguen siendo sus hijos. Y eso no lo puede romper nadie. Es más, aún a veces cuando los padres o los hijos han fallecido, todavía ese amor se mantiene y se recuerda. ¿Cierto? ¿Cierto? Pues miren lo que dijo el Señor. El que ame más al padre o la madre más que a mí, no es digno de mí. Pero ¿cómo el Señor dijo eso? Cuando Él mismo dice, honra a tu padre y a tu madre. Hónralos, hónralos. Mire, en ese mismo pasaje, que es el versículo 37, por ahí del capítulo 10 de Mateo, dice primero, el que ame a padre y madre más que a mí no es digno de mí. Y el que ame hijo o hija más que a mí tampoco es digno de mí. Así que después del padre y la madre vienen los hijos y de ahí todos los demás se van enredados con ellos. Porque si ese es el amor más grande, los lazos de amor más grandes y fuertes que sean a los demás, que son otros familiares y que son otras amistades. Es más, y el Señor dice, amaos los unos a los otros. Se refiere a todos nosotros, a sus discípulos, sus creyentes. Y más allá todavía dice en Mateo capítulo 22, ama ¿a quién? A tu prójimo como a ti mismo. Ya está hablando de aquellos que no son familia mía. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Si esos son lazos de amor que la misma Escritura nos ordena, nos manda, que nosotros debemos amar, que nosotros debemos tener compasión, que nosotros debemos de ayudar, de cuidar a los padres, a los hijos. Lo que está queriendo el Señor decir es que nadie puede ocupar el lugar que a Él le corresponde. No podemos dejar de amar, porque si amamos al Señor, sobre todas las cosas, vamos a amar a nuestros padres. Si amamos al Señor, en primer lugar, vamos a amar a nuestros hijos. Y si amamos al Señor y le damos el lugar que Él quiere y tiene que llevar, vamos a amar a todo aquel que nosotros podemos ayudar. Pero el amor de Dios ocupa el primer lugar. Y ahí donde dice ahí mismo en Mateo 22, y amarás ¿a quién? Al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu espíritu, con todo nuestro ser. Señor lleva el primer lugar siempre en nuestra vida. Y esa es la parte donde esa iglesia comenzó a descuidar, donde el Señor tiene que estar. Y Él tiene que estar no solo en el primer lugar, sino debe de vivir y reinar en el trono de cada uno de nuestros corazones. Es ahí donde el Señor quiere estar, en el trono de nuestros corazones. Entonces nosotros vamos a poder alumbrar, amando al Señor, primeramente
vamos entonces a poder alumbrar la luz de Jesucristo. Y esa es la luz que Él quiere que nosotros estemos alumbrando. Como iglesia tenemos que alumbrar la luz de Cristo. El Señor reprendió a esta iglesia de Éfeso por haber sido descuidada, por haberse desviado, por haber puesto su mirada en las cosas que no eran convenientes, las cosas que no eran de Dios, y comenzó a entretenerse o a tal vez permitir cosas que no eran las que Dios quería para la iglesia, ni tampoco para nuestras vidas personales. Y es ahí donde entonces el Espíritu no puede llegar a formar a Cristo, la obra que Él quiere hacer en nosotros. Entonces Cristo no puede estar alumbrando. Es ahí donde se quita a Cristo del lugar que Él quiere tener, para entonces ocupar nuestra mente, nuestros intereses en aquellas cosas que no son saludables para nuestra vida. Amén. Es ahí lo que el Señor le está queriendo decir. Es ahí a donde el Señor quiere llegar. Y ya en la parte final le dice, ahora corrígete, le dice a esa iglesia. Y a cada iglesia que Él reprende, Él le da una advertencia. Y le dice, ahora corrígete. Y hazlo pronto. Porque si no, vendré a ti. ¿Y qué iba a hacer con ella? Quitaré tu candelero. O te corriges, o ya no sirves para más nada. Cuando ya nosotros tenemos una pieza de ropa que ya está bastante gastadita, o que tal vez a veces decimos, ya esto pasó de moda, ya esto no se usa, ya no me ajusta, es que la ropa se va encogiendo con los años y no nos damos cuenta. A veces esto me cierra, a veces no, y es que cada vez que lo lavo se achica, se encoge. Cuando ya no tiene más uso, ¿qué hacemos? Lo desechamos. Cuando ya nuestro carrito ya no aguanta una reparación más, decimos, ya tengo que salir de este carrito, ¿verdad que sí? Y lo desechamos con dolor. Y así cuantas cosas que entendemos que ya hay que desecharla. El Señor dice, si no estás cumpliendo con tu propósito por el cual yo quiero que tú hagas, entonces dice, vendré a ti y quitaré tu candelero. Oye, eso es fuerte, ¿sabes? Cuando el Señor hay algo que ocupa su lugar, tengamos cuidado. Tengamos cuidado. No es amenaza, por favor, no es nada. Es que es lo que es la palabra de Dios. Y si no estamos cumpliendo el propósito de Dios, y es lo que dice la Escritura, cuando ya no estamos cumpliendo con los propósitos de Dios, entonces debemos de cuidar la acción que Dios tenga que tomar con nosotros. Si no vamos a cumplir sus propósitos sobre esta tierra. Y el Señor se lo está advirtiendo a esta iglesia. O comienzas otra vez a poner el primer amor, a ponerme a mí en el lugar que yo debo de estar, o cualquier cosa va a suceder. Y dice el último versículo de esa primera iglesia, el versículo 7, dice, el que tenga oídos, ¿para qué es el oído? Para oír. Miren, dice en Santiago, yo me gozo cada vez que menciono ese libro, dice en Santiago, capítulo 6, hermano Oscar, es el capítulo 6, ¿verdad? De Santiago, dice, no hay peor sordo que el que no, en Santiago 6 se consigue, no hay peor sordo, ese río porque, ¿verdad? Él sabe que no existe un capítulo 6 de Santiago. Pero a veces vamos por el 7 y el 8, ¿verdad? Añadiéndole cosas a ese libro. Pero sí lo dice el capítulo 1. Se dice que en ese capítulo 1, por ahí por el versículo 22, dice que no hagamos oídos sordos. Que no seamos oidores olvidadizos. De que escuchamos
Y es como si pusiéramos un tapón en nuestros oídos para no querer oír. Y por eso es que está el refrán que dice, no hay peor sordo que el que no quiere oír. Es un refrán, pero es muy a tono con lo que nos enseña la Escritura. Que no seamos oidores olvidadizos. Que lo que escuchemos no seamos tardos para quizás hacer o tal vez no darle la importancia que debemos de darle. Y es la parte donde el Señor a cada una de las iglesias le dice, el que tenga oídos para oír. ¿Y cuáles son los oídos que el Señor quiere que nosotros podamos abrir para entender? Los oídos espirituales. Son los oídos espirituales, porque por estos oídos se oyen tantas cosas que la gente habla, se oyen por estos oídos, tanta música, tanta sinnúmero de cosas que podemos llamarlo basura de este mundo. Estos oídos entran por aquí y ese es el peligro. Ese es el peligro. Por todo lo que ahora mismo y eso es lo que dice en Mateo capítulo 24, el versículo 12, que dice, y por el aumento de la maldad y del pecado sobre la tierra, el amor de muchos, ¿qué? Se va a enfriar, se va a apartar. El amor de muchos se enfriará por estar el pecado, tantas diversiones, atracciones, gustos que son para los ojos de la carne. Dice que todas esas cosas nos van a apartar y van a apartar a muchos si no estamos manteniendo nuestra fe, poniendo nuestra mirada en Jesucristo. Cada vez que aumenta más la tecnología, aumenta más la maldad, ¿cierto? Aumenta más el pecado. Ahora mismo con esta herramienta que es de tanto provecho, el internet, con todas las redes sociales, en cuanto a estadística, se ha dicho que el 85% de todo lo que se pone en el internet y todo lo que podemos ver a través del internet, el 85% de toda la información que está puesta en el internet es de pornografía. Y cuando decimos, ¿y qué nos queda para ver cosas buenas y sanas? Un 15%. Un 15%. Aún sin uno estar buscando cosas que son del pecado, aparecen solitas, ¿verdad que sí? Dios, si es la mía la única que le aparecen cosas. Pero yo creo que es a todos, ¿verdad que sí? Cuando vemos, de repente aparecen cosas y anuncios y ofertas y uno dice, Señor lo reprenda. Y seguimos buscando lo que es de provecho para cada uno. Y aquí el Señor está hablando de nuestros oídos espirituales, porque con nuestros ojos naturales, cuántas cosas hay. Pero los ojos espirituales, los oídos, espirituales, son los que perciben la voz de Dios y la voz del Espíritu. Y cuando no queremos oír lo del mundo, entonces el Espíritu nos puede tapar los oídos, pero nos los abre para que escuchemos la voz de Dios. Dale la gloria a Jesús. Ahora dice, el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Dice, al que venciere. Y ahí es la promesa que el Señor hace. Después de la advertencia viene una promesa. Al que venciere, yo le daré que esté conmigo y que coma del árbol de la vida que está plantado ¿dónde? En el medio del paraíso. Ahora, este árbol, primero el que venciere. Ahora, ¿quién es el que va a vencer? ¿Quiénes son los vencedores? Dice en Primera de Juan, capítulo 5, los versículos 4 y 5, dice,
¿Y quién es aquel que vence al mundo? Y esos son los que el Señor se está refiriendo aquí cuando le habla a Juan, al que venciere. Y el mismo apóstol Juan, ya en su primera epístola, de las cartas de Juan, las 3 epístolas que él escribió, en su primera epístola, el capítulo 5, en esos versículos 4 y 5, él dice que aquel que vence al mundo. ¿Quién es el que vence al mundo? Y eso es lo que se refiere el Señor, al que venciere, al que pueda lograr no ser arrastrado por el mundo, no ser confundido por el mundo, no ser desviado por el mundo y las cosas del mundo, al que venciere. Y el apóstol Juan ahí mismo, en 1 Juan 5, versículo 4 y 5, dice, ¿y quién es aquel que vence al mundo? Y él mismo contesta, nuestra fe. Nuestra fe es la que vence al mundo, porque nuestra fe puesta en Jesucristo, entonces nosotros podemos ser vencedores, porque Cristo es el vencedor, Cristo es el victorioso, Cristo es el campeón de campeones. Y si nosotros ponemos nuestra fe, esperanza y nuestra mirada en Jesucristo, entonces el mundo no va a poder ganarnos, porque con nosotros está aquel que es más grande, fuerte y poderoso que aquel que está en el mundo. Y esa es la fe que vence al mundo, nuestra fe puesta en aquel que es vencedor. ¿Y cuál es el árbol ese de la vida que está en el medio del paraíso? Ese árbol es una metáfora, es algo simbólico, que está ese árbol ahí puesto en el medio del paraíso. ¿Saben quién es el que está en el medio del paraíso? Que es el árbol de la vida verdadera. Ese es Jesucristo. Y dice, el que venciere yo le daré a comer. Y por eso en Juan capítulo 6 dice, el que me come a mí tiene vida eterna. El que viene a mí y come de mí tiene vida eterna. Entonces Él es el que está, como le prometió aquel ladrón de la cruz. Hoy mismo estarás donde? Conmigo en el paraíso. Y todo aquel que ahora es fiel, creyente en Jesucristo y tiene a Cristo dentro de su corazón y ha sido sellado con el Espíritu Santo, cuando salgamos de esta tierra, vamos directito para el paraíso, donde nos vamos a encontrar con el árbol de la vida, que es nuestro Señor Jesucristo. Y Él es el árbol de la vida, significa eternidad. Y cuando nosotros estemos con Cristo, ya estaremos con Él en toda la eternidad, porque Él es totalmente eterno y Él murió una sola vez para vivir y vivir por los siglos de los siglos. Él es el árbol de la vida. Él es el que nos da la eternidad. Al que venciere, yo le daré a comer de ese árbol de la vida que está en el medio del paraíso. Le está garantizando que Él va a estar con Cristo allá arriba en los cielos, al que venciere. Por eso, si estamos poniendo nuestra fe en Cristo, entonces somos vencedores. Y como dice Romanos capítulo 8, ahora en Cristo somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Con ese amor que Él ha dado a nosotros, ahora con ese mismo amor dice que nosotros debemos amarle a Él sobre todas las cosas y amarnos los unos a los otros. Si tenemos ese primer amor, que Él que está en el primer lugar, el que lleva el primer lugar, que es Cristo, por eso es el primer amor, el que está por encima de todos los demás amores, es Jesucristo. Si tenemos ese primer amor de Cristo, si estamos en el amor de Jesucristo, ¿podrá alguien separarnos de Él? ¿Podrá alguien apartarnos de Él? Y esa es la pregunta que hace el apóstol Pablo cuando escribe a los romanos, ese capítulo 8, el versículo 35, que dice, ¿podrá algo apartarnos del amor de Cristo? ¿Acaso angustia? ¿Acaso tribulación? ¿Acaso persecución? ¿Acaso por casualidad desnudez?
que significa que no tenemos nada de ningún tipo de recurso. ¿Podrá alguna de esas cosas apartarnos y separarnos del amor de Cristo? Y ahí donde más adelante dice, porque nada nos podrá separar del amor de nuestro Señor Jesucristo. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo. Y después dice, y ninguna otra cosa creada. Por si acaso en las anteriores 9 se me quedó algo, el mismo apóstol dice en la número 10, y ninguna otra cosa creada. Por si acaso se me quedó algo, no va a haber nada ni nadie que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar de ese amor de Dios que es en Cristo Jesús. Dale un aplauso fuerte solamente. Vamos a estar de pie entonces. Vamos a estar de pie. Y le damos la gloria al Señor. Vamos a tener este cántico. Y no voy a dejar que cada uno, según escuchó la palabra y la manera en que el Señor nos haya hablado, vamos a cantar este coro que dice, andaré en tu luz y dame un corazón entregado a ti para honrarte. Y dice la última parte, líbrame de lo que impida el fluir de tu amor. Mientras cantamos como tú te sientas en este momento, y lo que tú estás queriendo y buscando del Señor, y lo que el Señor te ha hablado en su palabra, Él conoce los candeleros, Él conoce cada uno, Él sabe todo lo que está pasando. Mientras cantamos, como el Espíritu te toque, te haya hablado y te mueva, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice. El altar va a estar abierto. Mientras lo cantamos, el altar va a estar abierto. Y esto es una relación personal entre tú y Jesucristo. Vamos a cantarlo. Enséñame tu camino, Señor, y andaré en tu luz. Dame un corazón entregado
para pasar a compartir la mesa del Señor. Voy a recordarle siempre que esto no es un ritual ni tampoco es una ordenanza denominacional. Esto es un mandato de Jesucristo. Y la Escritura nos dice que hagamos esto siempre recordándolo en memoria de Él. Recordando ese sacrificio que hizo Cristo en la cruz. Y con la esperanza de gloria en nuestra fe, de que Él prometió que iba a volver y iba a levantar a su pueblo. Así es que cuando nos acercamos a la mesa del Señor, dice la Escritura, debemos hacerlo con clara conciencia, consciente de lo que estamos haciendo, para así no entrar en juicio y no hacerlo indignamente, sino con toda dignidad y honra delante del Señor. Así que vamos a compartir y vamos a pedirle a todos aquellos que han aceptado a Jesucristo como su Salvador y están en la total seguridad que hicieron esa aceptación, fueron lavados, limpiados por la sangre del Cordero y que ya tienen el sello, la residencia del Espíritu Santo y tienen su nombre escrito en el libro de la vida. Y entonces son los que la Biblia dice y nos da a entender que pueden participar porque pertenecen ya al cuerpo de Jesucristo. Son parte del cuerpo de Cristo. Por eso cuando tomamos estos elementos estamos simbolizando el cuerpo de Cristo crucificado en la cruz, que llevó nuestros pecados, y la sangre que fue derramada para perdonar esos pecados, limpiarnos de toda maldad. Cuando participemos, entonces hagámoslo con reverencia delante del Señor, sabiendo el precio que Él pagó por nuestro rescate, nuestra libertad y nuestra salvación y vida eterna. Pero a la misma vez no estamos en un funeral, ¿verdad que no? ¿Verdad que no estamos en un funeral? Porque Cristo está a la diestra de Dios Padre, que intercede por cada uno de nosotros. Él se levantó victorioso de aquella tumba. Mantenemos la reverencia y el respeto delante del Señor y de lo que Él nos enseñó, pero también está henchido, regocijado nuestro ser, nuestra alma, nuestro espíritu, porque sabemos que Cristo está también aquí en medio de su pueblo. Él está en medio de los candeleros y Él se pasea en medio de ellos. Así que voy a pedirle a los ancianos que por favor me van a ayudar a servir la cena, que por favor pasen adelante para así entonces dar comienzo. Vamos a pedir en estos momentos que hacer la oración y luego de la oración queremos dar algunas instrucciones después que terminemos de orar. Vamos a pedirle al hermano Omar que nos haga la oración por el pan que representa el cuerpo de Cristo en la cruz, y el hermano Luis pues hará la oración por la copa que representa y simboliza, no es ni cuerpo ni es sangre, representa el cuerpo de Cristo y la sangre que Él derramó. Amén. Vamos a orar. Oramos. Padre Señor, una vez más nos presentamos ante tu presencia, Señor, regocijándonos porque tú eres nuestro Dios. Padre, y en esta hora que nos disponemos, Padre Santo, a participar de esta Santa Cena, Señor, la cual, Padre, a través de tu Hijo amado instruiste, Señor. Y presentamos este pan, Señor, que representa el cuerpo, Padre, de tu Hijo amado, clavado en aquella cruz del Calvario por nuestros pecados. Señor, que cada día, Padre Santo, nosotros recordemos de que moriste en la cruz para darnos vida y vida en abundancia, Señor. Gracias, mi Dios, en el nombre de tu Hijo amado, Señor. Amén. Padre que estás en gloria, en este día, Señor,
tu pueblo aquí reunido, Dios amado. Reconoce el sacrificio, Señor, hecho por nuestra culpa, por nuestros pecados. Quizás no somos merecedores, oh Dios, del sacrificio que tú hiciste, oh Dios, en la cruz del Calvario. Pero mi Dios, ahora lo reconocemos, oh Dios, y agradecemos, oh Dios, el sacrificio que tú hiciste por nosotros, por nuestras vidas, oh Dios, y reconocemos que tú eres merecedor de honra y de gloria, Señor. Como decía, Señor, salmista David: oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Mi Dios, reconocemos, oh Dios, que si no hubiera hecho su sacrificio a través de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, quizás no estuviéramos en este lugar. Pero tu amor y tu gracia, Señor, nos han rescatado. Y ahora, mi Dios, que nos disponemos, oh Dios, a tomar estos sacramentos, oh Dios, que representan la muerte y la resurrección de tu Hijo amado Jesucristo, te damos gracias, Señor. Te agradecemos porque tú has sido bueno y porque sabemos, oh Dios, que a través del sacrificio que nosotros reconocemos que aún, Señor, tenemos vida y tenemos vida en abundancia. En el nombre de Jesús te agradecemos, Padre. Amén. 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 Por medio de ti puedo entrar al santo lugar. Yo por medio de ti puedo entrar al santo lugar. Por la sangre de Cristo y la gracia de Dios, somos redimidos por Él. Por la sangre de Cristo y la gracia de Dios, somos redimidos por Él. Yo por medio de ti puedo entrar al santo lugar. Yo por medio de ti puedo entrar al santo lugar. Por la sangre de Cristo y la gracia de Dios, somos redimidos por Él. Por la sangre de Cristo y la gracia de Dios, somos redimidos por Él.
Dice la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 11. Dice el apóstol Pablo hablando: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. O sea que esto los apóstoles lo practicaban y lo enseñaban a las iglesias, para todos los creyentes. Que el Señor Jesucristo, la noche que había de ser entregado, luego que compartió con sus apóstoles, sus discípulos, la cena pascual, dice, después de haber cenado, tomó pan y habiéndolo partido, dio gracias y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo, que ha sido roto por vosotros en la cruz del Calvario. Comemos todo. Amén, amén. Después que hubo comido el pan, dice la palabra que tomó también la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto, el nuevo método de salvación. Es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros ha sido derramada. Cada vez que tomamos esta cena del Señor, no puedo dejar de decir que quizá esta sea la última sobre esta tierra. Porque si el Señor ha venido antes de la próxima que vamos a tener, entonces ya no la tomaremos más aquí, sino la tomaremos con Él en el reino de los cielos. Él lo prometió. Él la tomó una sola vez y dijo: y la siguiente yo la tomaré con vosotros allá en mi reino, cuando Él esté con toda su iglesia. Y el Señor Jesucristo, después que le enseñó a Juan en el Apocalipsis todas las cosas que iban a venir, allá para el último capítulo, el capítulo 22, el versículo 20, el Señor le dice a Juan: Juan, ciertamente vengo pronto. Y vengo pronto significa vengo en breve. En breve. Para nosotros han transcurrido unos 2000 años. Para el Señor es algo breve, porque no está en el tiempo. Y Él le dijo: vengo en breve. A lo que Juan respondió: amén, sí ven, Señor Jesús. Y a través de la historia que se ha practicado y se ha hecho esta ordenanza del Señor, el Señor le ha seguido diciendo a la iglesia: iglesia, ciertamente vengo en breve. Y la iglesia le ha dicho: amén, sí ven, Señor Jesús. Ahora el Señor nos está diciendo a nosotros aquí: iglesia, centro de adoración a Dios, ciertamente vengo pronto. Y la iglesia le contesta: amén, sí ven, Señor Jesús. Y el Señor dice que todas las veces que comieres de este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él vuelva en gloria otra vez. Tomemos todo de Él. Gloria sea nuestro Señor. Gloria sea nuestro Señor. Padre, te damos gracias. Gracias porque nos permite este pedazo de cielo aquí en la tierra. Y si esto es así aquí, ¿cómo será cuando estemos contigo, Señor? Gracias por habernos permitido ser seguidores tuyos y haber tomado el lugar nuestro en la cruz del Calvario y haber derramado la sangre que nos correspondía a nosotros y habernos hecho justicia delante de ti, para ahora, Señor, poder tener entrada a los cielos. Gracias porque nos espera nuestro lugar que tú has preparado y estás preparando para nosotros, para un día estar todos juntos contigo, por siempre, para siempre, por toda la eternidad.
Gracias te damos, Señor. Gracias te damos. No sé si tienen los vasitos en sus manos, si ya los soltaron. ¿Saben por qué les pedía si no tenían los vasitos en las manos? No era para que los recogieran todavía, pero está bien. Es para que le demos un fuerte aplauso a Jesucristo. ¡Hey! Vamos a orar y tener la bendición. Gracias te damos una vez más, Señor. Gracias por tu grata siempre presencia en medio de tu pueblo. Y sigue, Señor, bendiciendo a cada uno y conforme a la necesidad de cada uno. Te pedimos, Padre Santo, por aquellos que no pudieron estar y aquellos que están enfermos, que en esta hora tu mano poderosa de salud se deposite sobre ellos y sean sanados por el poder de Jesucristo. Te pedimos, Señor, que en todo lo que hagamos, como dice tu palabra, honremos al Señor Jesucristo. Y prepáranos, Señor, que podamos vivir cada día con nuestra lámpara encendida, esperando al novio que pronto habrá de levantar a su novia a la iglesia. Gracias te damos, Señor. Ahora te pedimos que al despedirnos nos lleve con tu paz, nos lleve con tu amor y nos lleve con tu santa bendición. Con la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la bendición del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice, le damos el fuerte aplauso al Señor y vamos a cantar el coro.